Buenos días, Miss. El día de hoy presentaré los contenidos aprendidos durante la primera unidad. Comenzaremos por los tiempos verbales. El primero que tenemos es el presente simple, en el cual en la forma positiva vamos a tener la siguiente estructura. El sujeto, el verbo en forma infinitiva, es decir, sin conjugar, y el complemento. Lo único que hay por resaltar acá es que siempre que el sujeto sea she, he o it, el verbo se le agregará una S. De manera que los ejemplos me quedan como I love my mom o she loves her mom. En la forma negativa vamos a tener el sujeto, el verbo auxiliar más not, el verbo nuevamente en infinitivo sin conjugar y el complemento. El verbo auxiliar en este caso es do, debido a que estamos en el tiempo de presente simple. Y do indica este tiempo. Nuevamente, tenemos que resaltar de que en el caso de she, he o it, el verbo do esta vez es el que llevará una pequeña modificación. O sea que se le agregará una E y una S, como vemos acá. Por lo que el otro verbo se mantendrá en infinitivo. De manera que los ejemplos me quedan como you do not o don't like apples, o she does not o doesn't like apples. En este caso, y por lo general en todas las negaciones, vamos a tener esta forma de abreviar, la cual es más informal, y la forma normal sería algo más formal. Y en las preguntas tendríamos primero el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Nuevamente hay que recalcar que el verbo auxiliar se irá agregado con una I y una S en caso de que el sujeto sea she, he o it. De manera que, nuevamente, los ejemplos nos quedarían como do you live on the city o does she lives on the city. El siguiente tiempo que tenemos es pasado simple, en el cual en su forma positiva vamos a tener al sujeto, el verbo conjugado en pasado simple, o sea, si es regular con una ed, y el complemento. En este caso, independiente del sujeto, el verbo siempre será igual. Por lo que los ejemplos tendríamos I cooked many cookies o she cooked many cookies. En la forma negativa vamos a tener el sujeto, nuevamente el verbo auxiliar más not, el verbo esta vez en infinitivo, o sea, sin conjugar, y en complemento. En pasado simple, el verbo auxiliar es did. Did siempre nos indicará pasado. Entonces los ejemplos nos quedarían you did not or didn't eat all your lunch, o she did not or didn't eat all her lunch. Y como pregunta nos quedaría primero el verbo auxiliar, luego el sujeto, el verbo y el complemento. Este verbo debemos recordar que está en infinitivo. Los ejemplos nos quedarían did you sweep the floor o did she sweep the floor. En presente continuo me quedaría el sujeto, el verbo be conjugado en presente, lo cual sería am, is o are, dependiendo del sujeto, el verbo con terminación en ing y el complemento. I siempre irá conjugado, siempre hará la conjugación del verbo be como am. En he, she, it será is y en el resto are. De manera que los ejemplos nos quedarían I am watching my favorite movie o he's watching his favorite movie. De forma negativa tenemos que el sujeto va primero, luego iría de nuevo la conjugación del verbo be en presente más not, el verbo con ing y el complemento. Los ejemplos nos quedarían como you are not, aren't going to your classes, o she's not or isn't going to her classes. En el caso de pregunta, nos quedaría primero el verbo be con la conjugación de presente, es decir, are, is o am, el sujeto, el verbo con ing y el complemento. O sea, are you doing your homework o is she doing her homework. Finalmente tenemos el pasado continuo, el cual es bastante similar al anterior, con la única diferencia de que el verbo be esta vez irá conjugado en pasado. Entonces nos quedaría en estructura positiva. El sujeto, el verbo bien pasado, el verbo más ing nuevamente, con el complemento.
El verbo bien pasado, la conjugación sería was y were, dependiendo del sujeto, siendo que solo con el pronombre he, she, it y I se utiliza el verbo como was y en el resto como were. Los ejemplos nos quedarían como they were going every day after school o he was going every day after school. De forma negativa me quedaría de la misma forma anterior, solo que con el verbo be iría acompañado la negación, el not. De forma que me quedaría you were not or weren't going to your classes or she was not, wasn't going to her classes. Y finalmente, la forma interrogativa nos quedaría comenzando por el verbo be, en pasado, el sujeto, el verbo con ing y el complemento. O sea, como indican los ejemplos. Were you doing your homework? O was she doing her homework? Estos tiempos verbales los tuvimos que aprender para poderlos aplicar en el reporter speech, el cual nos sirve para poder indicar o decir algo que otra persona nos contó. Tenemos, en este caso, dos formas de transformarlo, dependiendo de en qué tiempo nos contó algo la otra persona. Si la persona nos cuenta algo en presente simple, como por ejemplo, she works today o I come to school walking, yo me referiría a lo que me dijo esa persona en pasado simple. O sea que, he said that she worked all day that day. O she said that she came to school walking. En el caso de que la otra persona me lo diga en presente continuo, yo lo diré en pasado continuo. O sea que si la otra persona me dice, she is playing that game every day, o every weekend, en este caso, o me dijera, we are walking our dog 3 times per day, yo indicaré en pasado continuo. He said that he was playing that game every week. O she said that they were walking their dog 3 times per day. Acá concluimos los aprendizajes obtenidos en esta unidad. Muchas gracias por la atención.